El siguiente artículo, el 161, prevé el tipo penal de hurto. Este hecho punible consiste en el apoderamiento ilegítimo o de la sustracción del poder de otro o del poder de una persona una cosa mueble ajena, sin que medie fuerza o violencia en la cosa o en la persona quien la posee. Esto es muy importante. Es decir, quitar a una persona una cosa mueble que le pertenece. Obviamente es con el ánimo de lucro, sin utilizar para ello la violencia o la intimidación. El hurto se constituye precisamente con la no concurrencia de la fuerza o violencia o intimidación en las personas o en las cosas. El artículo 161 que estamos analizando establece el que con la intención de apropiarse de una cosa mueble, ajena, la sustrajera de la posesión de otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. En el inciso segundo se prevé el castigo de la tentativa, o sea, el hurto también se castiga la tentativa, es decir, todos los actos preparatorios para la consumación del hecho y el hecho no se produce. Igual se castiga. A eso se le denomina tentativa. Los elementos objetivos del tipo penal que estamos analizando, el hurto, son: sujeto activo puede ser cualquier persona. Por tanto, estamos ante un hecho penal, o sea, un tipo penal común. El sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. El objeto material de la acción debe ser una cosa mueble ajena. Y la consumación se realiza con el hecho de apoderarse de la cosa ajena. El elemento subjetivo es el dolo, y repetimos que se castiga también la tentativa. En el artículo 162 se prevé el hurto agravado, así como en el artículo 105 se prevé el homicidio doloso y en su primer inciso se prevé el homicidio simple y en su segundo inciso se prevé el homicidio calificado. También en los hechos punibles del hurto se prevé el hurto simple, que es el que acabamos de analizar, y el hurto agravado previsto en el artículo 162. Y tenemos que agregar también el hurto especialmente grave previsto en el artículo 164 y el hurto agravado en banda en el artículo 165. Bien, analicemos entonces el hecho punible de hurto agravado. Comete el hecho punible de hurto agravado el autor que se apoderase de objetos muebles, destinados a la celebración de ritos religiosos, o de otras cosas muebles a las que se consideran sacras. Dentro de estas se encuentran también los llamados lugares sagrados. Entre ellas citamos a toda la iglesia, a todas las iglesias de las distintas confesiones. En otras legislaciones este hecho punible es sancionado con el título de hurto sacrílego.
Eh, en caso de recaer el hurto sobre cosas de valor artístico, histórico, cultural, científico, ya sea que se halle en una colección con acceso al público o que esté públicamente expuesto, se debe considerar también como hurto agravado, según nuestra norma. El hurto siempre será considerado agravado también si se hurtara una cosa especialmente protegida contra la sustracción, ya sea por estar en un recipiente cerrado, como la caja fuerte, por ejemplo. Asimismo, será un hurto agravado si la sustracción se hiciera con fines comerciales o si el hurto se hiciera aprovechándose de la situación de desamparo de la víctima, de un accidente o de un peligro común. El Código Penal estipula también que se configura el hecho punible de hurto agravado cuando el autor sustrajera maquinarias agrícolas, elementos imprescindibles para las explotaciones rurales, insumos relevantes para esas explotaciones rurales o automotores. En otras legislaciones, esta circunstancia se castiga con el nombre de hurto de campo. Se considera también hurto agravado cuando el autor, con el fin de realizar el hecho, haya forzado la apertura de las instalaciones, cuando haya ingresado secretamente por un sitio distinto al normal, cuando se penetre utilizando un instrumento o herramienta que no es la destinada para la apertura regular de tales instalaciones, o haya permanecido oculto en cualquier lugar dentro del lugar donde se produce el hecho. Esto me hace recordar de un caso ocurrido hace muchos años en una tienda muy conocida en Asunción, que era denominada La Riojana, que estaba en la esquina de nuestra facultad de Derecho, sobre la calle Mariscal Estigarribia y Yegros. El hecho ocurrió de un hurto agravado, porque el autor del hecho ingresó a la tienda en horas que estaba abierta y quedó allí escondido en un lugar, y una vez cerrada la tienda y habiendo ya abandonado todos sus ocupantes, diríamos, sus empleados, entonces él procedió a la sustracción de las cosas que se encontraban en la tienda. Es un caso que les cito a ustedes como un hecho ocurrido hace mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando la cosa sustraída no supere el valor de 10 jornales mínimos, dice la ley, se entenderá que no se aplicará el hecho de la configuración del hurto agravado. O sea, si es menor de 10 jornales mínimos, entonces no se castiga el hurto agravado, se castigará el hurto simplemente. Los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de hurto agravado son semejantes al del hurto simple, con la diferencia del objeto material y la modalidad. Mientras en el hurto simple el objeto material es cualquier cosa mueble ajena, en el hurto agravado se señalan taxativamente en la ley cuáles son las cosas que deben sustraerse para que el hecho punible sea configurado como hurto agravado. Asimismo, en el hurto agravado se requiere de modalidades también taxativamente señaladas, como penetrar mediante llave falsa
u ocultarse, como dijimos recién, en un lugar dentro del edificio, del local donde se perpetró el hecho. Veamos ahora el hurto especialmente grave, previsto en el artículo 164 de nuestro Código Penal. En este hecho punible, el hurto es considerado especialmente grave por la forma en que se comete el hecho o en cuanto al objeto material, es decir, el objeto que se roba, que se sustrae. Así la normativa penal establece que el que hurtara un arma de fuego, un arma de guerra con dispositivo explosivo, una sustancia explosiva o por su naturaleza un objeto de igual peligrosidad, comete el hecho punible de hurto especialmente grave. Como se dan cuenta, el objeto material, en este caso, son las armas. También cuando el autor sustrajera una cosa ajena de quien posee sin mediar violencia, o sobre la cosa misma, o sobre las personas, pero portare al arma de fuego, o cualquier instrumento con que pueda eventualmente impedir la resistencia de la víctima al momento de la realización del hecho. Es decir, cuando el autor al momento de perpetrar el hecho se encuentre armado con arma de fuego o cualquier otro instrumento. Es común ver y escuchar en las noticias de asalto, dicen la gente, con arma en mano, es decir, con arma de fuego o con cuchillo, por ejemplo. Entonces, en este caso se trata de hurto especialmente grave. Asimismo, se considera que el agente despliega su conducta conforme al tipo penal de hurto especialmente grave cuando sustrae como miembro de una banda formada para la realización continua de hurtos o robos en connivencia con otro miembro de otra banda. En este caso se aplicará, además de la pena principal, la pena patrimonial y el comiso.